Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Gloria a Dios, esta mañana. ¿Cuántos están gozando? Amén. Gloria a Dios, es un domingo, ¿verdad? Ya son mañanas frescas con viento helado y pues, pero aquí estamos, gloria a Dios. Aleluya. Y pues vamos a continuar con el Sermón del Monte, ¿verdad? Reanudamos una vez más, ¿verdad? Estos mensajes, ya solamente quedan 3, y otros 2 más. Así es que vamos a continuar, gloria a Dios. Aleluya. Y el título de este sermón es por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer Mateo 7, versículos 15 al 20 en esta mañana. Del 15 al 20 dice de esta manera, palabra de Dios. ¿Cuánto lo tienen en esta mañana? Amén. Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar en esta mañana por este mensaje. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, lloro a ti, Dios, que tú bendigas tu palabra, unjas tu palabra, Dios, unge mis labios, mi corazón, mi espíritu, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor Dios, a tu palabra, Dios. Cesa toda voz negativa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. La continuación de esta serie de mensajes, el Sermón del Monte, y este es el que sigue, por su fruto lo conoceréis esta mañana. Aleluya. Yo quiero hablar en primer lugar de falsos profetas y falsos maestros. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, ¿verdad? El versículo 15 y 16 dice, una vez más vamos a leer, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Jesús nuestro Señor habla de falsos profetas y falsos maestros. Ahora, si nos vamos a la historia, ¿verdad?, de la Biblia, nos damos cuenta de que hay una serie de falsos profetas que se levantaban, ¿verdad? Falsos maestros que se levantaban para engañar, para tratar de desviar al pueblo de Dios, de los propósitos de Dios. Y ese es el propósito de estos falsos profetas. Y Jesús habla muy fuerte acerca de esto, de guardarnos de ellos, de guardarnos de estos falsos profetas que vienen vestidos, dice, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Entonces, esos falsos profetas son muy sutiles, trabajan de una manera muy engañosa, de tal manera que pueden engañar a cualquiera, pueden engañar, ¿verdad? Principalmente a los nuevos conversos, gente, ¿verdad?, que tiene pocos fundamentos, inclusive gente, ¿verdad?, que puede tener un tiempo en la iglesia, pero que no lee la Biblia, no estudia la palabra de Dios. Estos falsos profetas engañan y engañan. ¿Cuántos dicen amén? Y si nos vamos a la historia, ¿verdad?, por ejemplo, hay falsos profetas y falsos maestros en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da un registro de ellos, ¿verdad? Hombres que no hablaban la palabra de Dios, ¿verdad?, que hablaban su propia palabra y Dios los condenó. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, esta mañana, perdón, Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22 dice de esta manera: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios da una palabra, Dios da un mandato acerca de los profetas que hablaban en nombre de él sin que Dios les hablara. Dios da una orden y les dice: este profeta ha de morir.
aquellos profetas, dice, que hablen palabra que yo no les mandé, el tal profeta morirá. El Señor le dice, no tengas temor de él, no tengas temor de él, porque si en lo que ellos hablan no se cumple, es palabra que yo no les mandé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos, por ejemplo, los profetas de Baal y los profetas de Acera, ¿verdad? En los tiempos de Elías, que engañaron al pueblo. Amén. Y no era uno, no eran 10, no eran 100, ¿verdad? Era alrededor de 850 profetas. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, de dioses falsos. Y estos profetas engañaron al pueblo, desviaron al pueblo, ¿verdad? Lo desviaron del propósito de Dios, lo engañaron. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los falsos profetas y falsos maestros. Jeremías capítulo 23, versículos 30 al 32, lea conmigo. Jeremías 23, versículos 30 al 32 dice así: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dios dice, yo estoy contra los profetas, ¿verdad?, que engañan al pueblo. Yo estoy contra aquellos que engañan, ¿verdad?, y que desvían a mi pueblo de la verdad de Dios. Entonces, hay falsos profetas, hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento. También ahí Jeremías 23, versículo 21, dice así: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Falsos profetas. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora también hubo falsos profetas y falsos maestros en el Nuevo Testamento. También, ¿verdad? El apóstol Pablo se enfrentó a ellos, se enfrentó a falsos profetas, se enfrentó a falsos maestros durante su ministerio. En Hechos capítulo 13 vemos, amén, a un hombre llamado Simón, que era un falso profeta, ¿verdad?, que trató de desviar, amén, a un hombre, ¿verdad?, que Pablo le empezó a predicar al procónsul. Y este falso profeta trató de desviarlo. En Hechos capítulo 13, versículo 6, encontramos estas palabras. Hechos 13, 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía, dice, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Falsos profetas. Un hombre, ¿verdad?, un mago llamado, ¿verdad?, Elimás, ¿verdad?, que estaba tratando de desviar al procónsul de la verdad de la palabra de Dios en esta mañana. El apóstol Pedro habla también de falsos profetas. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice así estas palabras. 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro nos habla de que hubo falsos profetas en la antigüedad, así como hoy en la actualidad, está diciendo él. De igual manera en la actualidad, iglesia, hay falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad?, que engañan, que se introducen encubiertamente, que introducen herejías encubiertas en la iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que introducen, ¿verdad?, falsas doctrinas. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas.
Guardaos de los falsos maestros. Guárdense, cuídense de ellos. Sean sensitivos, sean sabios para discernir, ¿verdad? Si esa persona, ¿verdad?, trae un mensaje de Dios o viene, amén, a engañar solamente. Porque así ha pasado. Aleluya. Allá en Sinaloa, ¿verdad?, había un pastor ahí cerca de Mazatlán, en un poblado, ¿verdad?, que se llama Barrón. Ahí en Barrón, ¿verdad?, es un poblado. Ahí él, ¿verdad?, estaba pastoreando una iglesia. Tenía una pequeña iglesia ahí. Pero resulta, ¿verdad?, que llegó una persona ahí y él ya tenía como unas 10 personas, ¿verdad?, unas 10, 12 personas. Y llegó una persona ahí y destruyó todo lo que él había edificado. Llegó con una falsa doctrina, ¿verdad?, y destruyó todo. Falsos profetas. De igual manera, ahí en Villa Juárez, Sinaloa, cerca de Culiacán, ¿verdad?, también, ¿verdad?, había una iglesia, gloria al Señor. Cuando nosotros estábamos en la Cruz de Lota, ¿verdad?, el pastor de esa iglesia de Villa Juárez me invitó a predicar. Yo fui a predicar un avivamiento y el hermano tenía gente ahí. A los 2-3 años, amén, yo ya no supe de él y resulta, ¿verdad?, que el hermano se torció, o sea, se desvió, ¿verdad?, y empezó a meter ahí falsas doctrinas, ¿verdad? Su esposa empezó a agarrar unas falsas doctrinas ahí, ¿verdad?, cosa que nosotros no tenemos. La esposa empezó a decir, no, es que no debemos de pintarnos, no debemos ponernos aretes, debemos de usar faldas largas, y se torció. Al último a él lo quitaron y mandaron a otro porque estaba torciendo la iglesia. Estaba torciendo con falsas doctrinas. Y él pasó, esto ha pasado en nuestro compañerismo. Así que estamos hablando de cosas que han pasado, falsos profetas que vienen a engañar muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Juan también habla de falsos profetas. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice estas palabras, alertándonos el apóstol Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas, dice, han salido por el mundo. Amén. Así es que en esta mañana hay que tener cuidado. Yo quiero hablar en segundo lugar del fruto de acuerdo al árbol, porque aquí nuestro Señor en nuestro texto está hablando del fruto de los árboles. Dice, amén, Mateo 7 versículos 17 y 18, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cristo nos habla que el fruto es de acuerdo al árbol. Según el tipo de árbol será el fruto resultante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el árbol representa a una persona X, y es de acuerdo a la persona el fruto que resulta en esta mañana. Es de acuerdo a la persona lo que va a resultar. Por eso Jesús está hablando de árboles y frutos. Cada persona representa un árbol. Cada uno de nosotros representamos un árbol. Y depende del árbol es el fruto en esta mañana. Hay árboles malos y frutos malos. Aquí en Baja California Sur es una tierra, ¿verdad?, te sabes, semidesértica, donde hay una variedad de arbustos que no dan fruto. Hay muchos arbustos, ¿verdad?, que no dan fruto. Algunos ni siquiera sombra. Son arbustos con pocas hojas y sin fruto. Y este territorio está lleno de ese tipo de árboles, ¿verdad?, que no dan fruto. Y la mayoría son árboles con espinas, desarrollan espinas precisamente por el tipo de región semidesértica. Pero también hay arbustos que no tienen una buena apariencia, pero que dan buenos frutos. Por ejemplo, la pitaya, la palma datilera, el olivo silvestre. Son árboles desérticos, pero dan fruto. Y son frutos buenos. La ciruela de monte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que hay árboles malos. Y un árbol malo va a dar fruto malo. Jesús dice, no puede un árbol malo dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. Hay árboles buenos que dan frutos buenos. En el mundo existe una gran diversidad de árboles, ¿verdad?, que producen frutas muy, muy buenas, muy exóticas. Frutas, ¿verdad?, muy nutritivas.
Y pues podemos mencionar tantas frutas como la manzana, la pera, ¿verdad? La naranja, la ciruela, el mango, maracuyá, la mandarina, la granada, el coco, el plátano, la uva, etcétera. ¿Cuántas frutas, verdad? Y normalmente cuando uno ve un árbol frutal, uno lo cuida, ¿verdad? Porque sabe que va a dar un buen fruto y uno cuida ese árbol, ¿verdad? Pero cuando no es un árbol que no da fruto, que solamente da, ¿verdad? Ni sombra dan, solamente unas hojillas ahí, unas espinas. Normalmente esos árboles ni los regamos, hasta los andamos arrancando. ¿Por qué? Porque son árboles malos que no dan frutos buenos. ¿Cuántos dicen amén? O no dan fruto. Bueno, usted y yo necesitamos ser buenos árboles y así producir buenos frutos. Porque lo principal son los frutos dignos de arrepentimiento. Como dice Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista declara estas palabras, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los verdaderos frutos que debe dar un cristiano. Esos son los verdaderos frutos, ¿verdad?, que debe dar una persona que dice o que ha decidido servir al Señor, o que dice: yo soy cristiano, yo soy fulano, yo soy miembro de la iglesia fulana. Bueno, los frutos verdaderos son los frutos dignos de arrepentimiento. Si esa persona está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces sus palabras son certeras, son verdaderas esta mañana. Porque somos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora también hay otros frutos que debemos dar para Dios. El apóstol Pablo habla acerca de estos frutos en Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Dice: así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios, dice. Aleluya. Somos llamados a dar fruto para Dios en esta mañana. Ahora, ¿cuáles son estos frutos que debemos de dar? Principalmente, bueno, el apóstol Pablo nos da esa lista de esos frutos, que son los frutos del Espíritu, que son los frutos que debe dar un cristiano, que son los frutos que Dios espera de nosotros. Porque un buen árbol va a dar buenos frutos, pero un mal árbol, o cuando hay malos frutos, entonces podemos decir es que es un árbol malo, ¿verdad? Frutos malos es porque vienen de un árbol malo. Y vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo. Nos da una lista de esos frutos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice estas palabras, Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. El apóstol Pablo nos da 9 frutos que debe de tener un cristiano, que debe de desarrollar un hijo de Dios. 9 frutos, que son los 9 frutos del Espíritu. Y en esta lista, iglesia, estos son los frutos que debemos de dar. Está hablando del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Son los frutos que debemos dar los cristianos. Si usted no está dando alguno de estos frutos, entonces usted necesita desarrollarlos. Si usted no está dando el fruto del amor, si le falta amor, usted necesita desarrollar ese fruto. Si usted no está dando el fruto del gozo, o de la paz, o de la paciencia, o de la benignidad, o de la bondad, o de la fe, o de la templanza, o de la mansedumbre, entonces es necesario, ¿verdad?, pedir a Dios: Señor, ayúdame, Señor, dame esa mansedumbre, ayúdame a ser manso, Señor, ayúdame a ser templado, Señor, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame, Señor, a tener amor por los demás. Porque si un cristiano le faltan estos frutos, o alguno de estos frutos, entonces es necesario, ¿verdad?, examinar su vida y desarrollar esos frutos.
Porque son los frutos que debe de haber en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Porque pues podemos tener algunos otros frutos, pero por ejemplo, si usted tiene amor, pero no tiene paciencia, o usted tiene paciencia, pero no tiene amor, entonces la cosa no está bien ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted tiene fe, pero no tiene templanza, o si usted tiene templanza, pero no tiene fe, si usted tiene bondad, pero no tiene benignidad, aleluya, entonces el buen árbol va a dar buenos frutos. Y Jesús nos dice que debemos de ser esos buenos árboles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por sus frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Yo puedo decirle a alguien, yo soy cristiano, pero si mis frutos son otra cosa de lo que yo digo, de nada sirven mis palabras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, son los frutos los que van a decir lo que somos delante de los demás, delante de nuestros hermanos en la fe. Son los frutos que damos en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Vea conmigo, Filipenses 1:11 dice estas palabras: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, dice la Escritura. Amén. Así es que por sus frutos, yo quiero hablar en tercer lugar, por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor concluye diciendo, versículos 19 y 20 de nuestro texto, Mateo 7: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hay un juicio. Hay un juicio contra aquellos árboles que no dan buenos frutos. Y el juicio es el fuego, dice. Será cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto. Ahora, no solamente son aquellos inconversos, incrédulos. También puede haber gente en la iglesia que no están dando buenos frutos. Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado, va a ser echado en el fuego. Esto es juicio. ¿Cuántos dicen amén? Nos habla de juicio. ¿Se acuerda de aquel ejemplo cuando Jesús fue a la higuera y buscó fruto y no encontró fruto en la higuera? La Biblia dice que maldijo a la higuera y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y dice la Biblia que la higuera se secó desde la raíz. ¿Por qué? Porque Jesús la maldijo y la higuera se secó. Esta es la imagen precisamente, ¿verdad?, de lo que seguramente sucederá en aquel día, cuando Dios nos llame a cuentas y nos diga qué frutos producimos. ¿Qué es lo que tú hiciste? Porque esto nos trae a la memoria la parábola de los talentos, ¿verdad? Que como este hombre le dio a sus siervos talentos y después los llamó a cuentas, y cada uno trajo sus talentos y le dijeron lo que habían hecho, pero el que tenía un talento lo escondió. Entonces Dios busca fruto. Dios finalmente seremos llamados a cuenta por lo que nosotros producimos. Desgraciadamente y tristemente, muchos cristianos han producido puros malos frutos muchas veces. No han producido buenos frutos. La higuera maldecida se secó cuando Jesús no encontró fruto en ella esta mañana. Aleluya. Y dice en el libro de San Juan capítulo 15, hablando de la vid y los pámpanos, San Juan 15 versículos 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Qué tremendo. Todo aquel que no lleva fruto, dice, lo va a quitar. El Señor lo va a cortar. ¿Por qué? Porque no está dando fruto y lo va a cortar. Pero todo aquel que lleva fruto, dice, lo va a limpiar, lo va a abonar, ¿verdad? Para que produzca más fruto. Lo va a podar. Usted sabe que cuando un árbol se poda, da más bonitas sus hojas, ¿verdad? Sus ramas. Entonces eso es lo que está hablando aquí el Señor, nuestro Señor, acerca de Dios, nuestro Padre, que Él va a limpiar a aquellos que dan fruto para que lleven todavía más fruto, para que den más fruto. Y por eso Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Es una frase muy revolucionaria. Y es lo que decimos muchas veces, bueno, por sus frutos lo conoceréis.
Vas a conocer a una persona por lo que ella hace, por lo que ella produce, por lo que de ella sale. No por sus palabras, sino por lo que ella transmite. Jesús dice que somos conocidos por los frutos que producimos. Usted podrá conocer a alguien por los frutos que da ese alguien en esta mañana. Mostramos nuestro cristianismo por los frutos que damos, por los frutos que mostramos, por los frutos, ¿verdad?, que salen de nosotros. Por eso mostramos nuestro cristianismo. Aleluya. Por los frutos que producimos esta mañana. Por eso esto es una buena enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad?, que nos habla acerca de los frutos, de lo que producimos como cristianos, como personas, como hijos de Dios, como padres, como hermanos, como hijos, como trabajadores, ¿verdad?, como ciudadanos. ¿Cuáles son los frutos, verdad, que producimos esta mañana? Y pues esto es algo muy tremendo, porque todos nos enfrentamos a veces a cosas, ¿verdad?, donde nuestras emociones son probadas, ¿verdad? Y de repente como que queremos llenarnos de coraje contra alguien, o de celos o de envidia, y nuestras emociones son probadas, y ahí es donde verdaderamente va a relucir lo que somos. ¿Cuánto dicen amén? Lo que verdaderamente somos en esta mañana, ¿verdad? Entonces yo lo veo eso en mi propia vida, y yo sé que cada quien, como decimos, cada quien tiene colita que le pisen, cada quien tiene, ¿verdad?, sus batallas, pero aquí es donde tienen que entrar estos frutos, iglesia. Aquí es donde tenemos que desarrollar esos frutos, buenos frutos como cristianos, como hijos de Dios, porque el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dale un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos en respeto a Dios. Aleluya. Vamos a orar, iglesia, en nombre del Señor, porque Jesús dice que esto es muy importante, el dar frutos. Por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Cada hombre, cada persona en la tierra es conocido por sus frutos. Alguien puede decir: oh, yo soy buena persona. Perdón. Yo soy buena persona, yo no le echo mal a nadie, yo hago buenas obras. Bueno, hay que ver los frutos. Los frutos, gloria a Dios. Porque Jesús mismo dijo que ninguno hay bueno. Pero somos retados a hacer esos árboles que dan buenos frutos. No hacer esos árboles del desierto que no dan fruto, que ni siquiera sombra dan, solo espinas. Y hay muchos que son como esos árboles, esos arbustos, ¿verdad? Aleluya, que ni las vacas se comen a veces, porque no tienen ni hojas verdes. Pero somos llamados a ser esos árboles frutales, con esas frutas exóticas. Oh, iglesia, Dios nos ha llamado a ser así, y necesitamos ser esos buenos árboles que produzcan buenos frutos en esta mañana. Y por eso necesitamos orar, gloria a Dios. Necesitamos orar a Dios, pedirle a Dios, decirle a Dios: Señor, ayúdame a producir esos frutos, a producir esos buenos frutos. Así que en esta mañana vamos a orar, iglesia. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Póngase de pie, gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a orar juntos a Dios. Aleluya. Ahí donde usted está en su lugar, pídale a Dios, órele al Señor. Dígale a Dios, amén, ¿qué es lo que a usted le falta? ¿Cuál es el fruto que usted ha batallado para producir? Son 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? Dígale a Dios: Señor, yo he batallado con este fruto, Señor. Ayúdame a tener amor, ayúdame a tener templanza, ayúdame a tener mansedumbre, Señor. Ayúdame a tener fe, Señor. Hay que producir esos frutos, iglesia. Y vamos a orar juntos con sus propias palabras. Pídele a Dios mientras oramos todos, con todo nuestro corazón, a Dios en voz alta. Padre celestial, gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Yo oro a ti, yo clamo a ti, Dios, por esta iglesia, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a hacer esos buenos árboles, Señor, que produzcan buenos frutos, Dios, en el nombre de Cristo. Extiende tu mano poderosa, Dios,
Oh Señor, ayúdanos Dios. Oh Señor, porque el árbol se conoce por sus frutos. Ayúdanos Dios a mostrar, Señor, nuestro cristianismo, Dios, nuestra fe, nuestras convicciones por los frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, Dios. Te pido, Señor, oh Dios poderoso, hay algunas cosas, Dios, que necesitamos desarrollar. Ayúdanos. Ayúdame, Dios, a desarrollar esos frutos, Señor, que todavía no están desarrollados al 100% en mi vida. En el nombre de Jesús, Dios. Ayúdame, Dios, a ser más paciente, a tener mansedumbre, benignidad, más fe, Dios, más amor, Señor, más templanza, Dios. En el nombre de Cristo, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Así es que ahí están. Vamos a hacer esos buenos árboles que produzcan buenos frutos, iglesia. Gloria a Dios. Un tema más que tenemos que tratar, que tenemos que poner por obra, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, en nuestra madurez, en nuestro aprendizaje. Aleluya. Cada cristiano debe de hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues en esta mañana es todo lo que yo traía. Gloria a Dios. Vamos a despedir